Bueno, el mensaje de hoy se llama Formando la imagen de Cristo en el creyente. Así que si usted está aquí con nosotros, si usted que nos está viendo a través del internet, yo estoy asumiendo y espero que así sea, que usted es un creyente, es un seguidor de Cristo, una discípula del Señor Jesucristo. Y entonces la imagen de Jesús se forma en cada uno de nosotros, no de la noche a la mañana, sino que es un proceso de toda la vida. Una vez que nosotros conocemos al Señor, venimos con muchas cargas, venimos con muchos problemas emocionales, espirituales, que necesitamos que empiecen a arrancarse de nuestra vida. Y ese es un proceso que no es de la noche a la mañana, dura, como les digo, toda nuestra vida. De tal manera que el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 1:6, dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor trabaja todos los días en nosotros. Cada día, cada momento, cuando nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana, el Señor está trabajando con nosotros. Y Dios lo hace porque Él está convencido, y el apóstol Pablo estaba convencido, de que Dios tenía un propósito para cada creyente, no importa la edad, no importa su género, no importa su condición social, su condición, ninguna de ellas, no importa. Dios tiene un propósito para todo aquel que se acerca a Él y que lo recibe como su Señor y como su Salvador. La voluntad de Dios es la de formar en cada creyente la imagen de Cristo. De tal manera que cuando las personas nos vean a nosotros, también puedan ver a Jesús. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. En otras palabras, que nosotros reflejemos esa imagen de Jesús. Pero para que esto se pueda alcanzar, para que sea una realidad en nuestra vida, es necesario que cada uno de nosotros nos comprometamos con dos acciones muy importantes. Si no hay compromiso, no puede suceder nada. Las personas que no se comprometen o se comprometen a medias, no pueden alcanzar los beneficios que Dios tiene para aquella persona que le entrega su corazón enteramente. A Dios no se le puede amar a medias, a Dios no se le puede servir a medias. De hecho, el Señor dice, no se puede servir a dos señores porque se ama a uno y se aborrece al otro. Cuando seguimos al Señor debemos de entregarnos completamente. Así que el primero que debemos de hacer es comprometernos a estas dos tareas, a estas dos acciones. Y la primera de ellas es conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. No nos podemos acercar a Dios de otra manera si no es a través de Cristo. No hay ninguna fórmula mágica. No hay ninguna acción que nosotros podamos hacer para acercarnos a Dios si no es a través de Cristo Jesús y conocerlo a Él no solamente como Salvador, sino como Señor. En otras palabras, que es el que dicta las pautas a seguir en nuestra vida. Y segundo, no es solo que le conozcamos a Él, no es solo que sepamos cognitivamente acerca de Jesús, que memoricemos pasajes, que nos cuenten historias, no es solamente eso, sino conocerlo es también que sigamos el ejemplo de vida que Él nos ha dejado. Y el ejemplo de vida de Cristo es hermoso y que nosotros debemos de imitarnos. Recuerde que el deseo y el propósito de Dios es que todos seamos primero salvos. De hecho, el apóstol Pablo dice que el Señor no ha tardado su promesa de regresar, sino que Él espera que todos procedan al arrepentimiento, porque el propósito número uno de Dios es que todas las personas sean salvas, pero también que conozcan la verdad. Hay muchas verdades a medias en estos momentos. Si usted abre la internet y empieza a buscar mensajes bíblicos, usted encontrará muchos mensajes que tienen verdades a medias. Por eso el Señor no solamente quiere que conozcamos a Jesús como Salvador, pero también que conozcamos la verdad. Y la única forma de que nosotros conozcamos la verdad de Dios es conociéndolo a Él a través de la Biblia. La Biblia es la que revela al Señor.
Jesucristo le dijo a los estudiosos de la Biblia, ustedes piensan que en las Escrituras me revelan a mí, y dice, y es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos da a conocer a Cristo, la palabra de Dios es la que nos santifica. Juan capítulo 17, 17, y no son las palabras mías, sino son las palabras de Jesús. Él dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que no es el consejo humano, no es los 5 pasos para ser un buen creyente, no es eso, es la palabra de verdad, la Biblia, la que transforma nuestro corazón y a la cual debemos de comprometernos nosotros a conocer. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, si usted tiene su Biblia, ojalá que lo marque y se lo aprenda de memoria. Dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere, mire, Dios desea, Él anhela, Él quiere que todos sean salvos. Mire que no es como dicen por ahí, Dios quiere condenar a los seres humanos, Dios quiere castigarlo. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero no solamente hasta ahí. La segunda parte es, y que lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay que tal pastor, no hay que tal hermano. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dice, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos nosotros. Así que eso es lo que Dios anhela, que todos seamos salvos, pero que conozcamos a su Hijo amado. Y hay buenas noticias, como siempre digo, la Biblia está llena de buenas noticias. Hay buenas noticias porque la bendición es que Cristo está disponible para todas las personas. Todas las personas que pueden venir al Señor, Él no les echa fuera. Él está con los brazos abiertos. No importa cuán oscuro sea su pasado, cuán horrible puede ser su pecado, el Señor está dispuesto a recibirle si usted viene a Él con un corazón humilde, con un corazón dócil, diciendo, yo sé que te necesito, entra en mi vida. Y Colosenses capítulo 1, 27 nos explica realmente este misterio que previamente estaba oculto, porque cuando caminábamos lejos del Señor no podíamos saber lo que Dios estaba teniendo preparado para nosotros. Pero ahora está siendo revelado para también nosotros, lo que la Biblia nos llama en el Nuevo Testamento gentiles, aquellos que no éramos judíos del tiempo de Jesús, pero que también nosotros podemos ser salvos. Cristo se convirtió en la puerta para que todas las personas de todas las naciones, de todas las edades, de todo el mundo puedan ser salvos. Y es ese Cristo es ese misterio revelado. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, que se inmola en la cruz, muere para rescatarnos a todos nosotros. Así que esto es lo que dice Colosenses 1:27, dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y Cristo está en nosotros, con nosotros y camina al lado de nosotros. Eso es lo importante. De que cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando hemos decidido comprometer nuestra vida con Él, ya no caminamos solos, ya no vivimos solos, ya no vivimos solamente para mí. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, porque Cristo vive en mí, Él está conmigo, Él está con nosotros. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que este misterio que Cristo está en el creyente es esa presencia, es la esperanza de gloria, es decir, es la certeza de la salvación y la vida eterna con Dios. Así que si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, si lo conocemos y creemos en su verdad, podemos estar seguros que cuando el Señor nos llame, cuando partamos a su presencia, vamos a estar con Él. Y dice, el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos una vida eterna que empieza aquí en la tierra. Aquí empezamos a disfrutar las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, su cuidado, su protección, el caminar con nosotros en medio de nuestras tribulaciones y en medio de nuestros problemas diarios.
Así que Pablo dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Y esta riqueza que el apóstol Pablo se refiere, se logra siguiendo el ejemplo que Cristo nos ha dejado. No siguiendo solamente el ejemplo del apóstol Pablo o siguiendo el ejemplo de otra persona. Es Cristo nuestro modelo más importante como creyentes. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos el ejemplo de Jesús. Pero lo que sí es cierto, si tenemos a un héroe, tenemos un antihéroe. ¿Cierto? Hoy traje un libro así de este vuelo, así, grande, grueso, de Superman y de estos cómics. No es mío, pero es así este grueso. Pero todos estos héroes tienen antihéroes, ¿verdad? Tienen villanos. Así que nosotros como cristianos que tenemos nuestro héroe, nuestro superhéroe Jesucristo, tenemos un villano también que es nuestro enemigo y que tiene nombre. Se llama Satanás. Y una de las armas de Satanás es la mentira. Y él trata de mentirle y decirle a los creyentes que es imposible agradar a Dios, que es imposible seguir al Señor, que usted es un pecador y que jamás podrá servir a Dios. Pero la realidad es que eso es mentira. Porque si cada uno de nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos enseñar por medio del Señor, por medio de su Espíritu Santo, su palabra y la convivencia entre los creyentes, nuestro camino se pone ligero, se allana, es fácil de seguir. El Señor decía, si tu yugo es difícil, yo les voy a dar uno que es ligero de llevar. Así que no hay tal mentira de que no se puede. Sí se puede. No con nuestras fuerzas, no con nuestro conocimiento, pero sí imitando a nuestro Señor. Así que hay dos ejemplos de vida en Cristo Jesús que yo hoy en esta tarde sugiero imitar y que la Biblia nos invita a seguir. Y el primero es el nivel de consagración de Jesús, su fidelidad a su Padre, su compromiso con la santidad. Eso es lo primero que nosotros debemos de hacer. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, no hay una palabra específica para santidad. Así que la mejor interpretación para la palabra santidad es apartarse, es estar apartado. Y entonces cuando decimos esto, estamos diciendo que nosotros nos debemos de apartar del mal. Eso es ser santo, eso es consagrarse para el Señor, tomar la decisión de apartarnos de todo aquello que huela a mal. ¿Qué hace usted cuando usted abre su refrigerador y usted dice, qué hambre tengo? Me acuerdo que guardé un salmón, me lo voy a comer. Y usted abre el salmón, abre la refri, toma el salmón y lo huele y dice, oh, huele a mal. ¿Qué es lo que hace usted? Inmediatamente lo aparta y lo desecha. Bueno, en nuestra vida cristiana también la consagración tiene que ver con el discernimiento. El discernimiento es esa guía del Espíritu Santo que nos ayuda a entender cuáles cosas no son agradables, buenas hacia los ojos del Señor. Y entonces cuando nosotros discernimos que algo no es correcto, no es bueno, no es agradable a Dios, ¿qué hacemos? Lo apartamos. Eso es consagrarse. No es andar con una aureola aquí encima de la cabeza, que la cara nos brilla así como un flash, como cuando bajó Moisés del monte Sinaí, o ponernos unas alas y caminar por el aire. No, sino tomar una decisión firme de hacer el bien. Así que Juan 6:38 explicó que no solo su procedencia, Cristo explica que Él no solamente viene del cielo, sino que Él se compromete también a modelarnos a nosotros la obediencia al Padre. El deseo no de hacer su propia voluntad, sino la del Padre Celestial. Y podemos ver esto cuando Jesús en el monte Getsemaní clama al Señor y le dice que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Así que el primero es ser fiel al Señor, buscar la santidad. Y el segundo es que nosotros también podamos entonces seguir el ejemplo de Jesús, serle fiel a Él y seguir la voluntad del Padre, ser obediente al Señor.
Esos dos ejemplos que Cristo nos da nos llevan entonces a Romanos capítulo 6, capítulo 12, versículo 2, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y entonces yo quiero hacernos una pregunta. Si nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no sería mejor hacer esa voluntad en lugar de la nuestra? ¿Sabe? La voluntad del ser humano es aquellos planes que nosotros tenemos. La Biblia dice que nuestras ideas a veces nos parecen bien, pero al final es el camino de muerte. Hay caminos que a nosotros los seres humanos nos dicen, por aquí voy, pero al final es la destrucción. ¿No es entonces mejor seguir el camino del Señor que nos lleva a una voluntad buena, agradable y perfecta delante del Señor? Así que debemos de ser transformados por nuestra mente. La palabra transformado en el griego del Nuevo Testamento es metamorfo. De ahí viene la palabra metamorfosis, que es un cambio, que es una transformación y que se usan los científicos para describir esos cambios que existen en la materia, que existen en los seres vivos, pero también se utiliza para describir esos cambios que suceden en nuestro contexto espiritual. Nosotros recibimos una metamorfosis de un viejo hombre a un nuevo hombre. Yo no voy a decir de una vieja a una nueva mujer, no, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? Sino de un viejo hombre a un nuevo hombre, de un antiguo ser humano a una nueva creación. Cristo dice, el Señor nos dice a nosotros en 2 Corintios 5, 17, ¿qué es lo que dice? Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Claro, si nos morimos, como hemos explicado aquí en otras ocasiones, inmediatamente nos vamos a la presencia del Señor. Pero si estamos aquí, necesitamos ser transformados. Necesitamos esa metamorfosis que el Señor tiene para con nosotros. Necesitamos empezar a cambiar nuestra manera de vivir. Necesitamos ser distintos, ser nuevos. Y en este proceso somos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Algunos se equivocan y se convierten a la imagen y semejanza de una religión totalmente desviados del camino del Señor. Necesitan hacer como hacen el GPS, estamos reestructurando nuevamente la dirección, porque debemos de ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Y esto se logra solo permitiendo que Dios haga su voluntad en nosotros. Y recuerde cómo es, buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad del Señor. Así que como seres humanos debemos de renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos que están lejos del deseo de Dios y permitir que sea Dios el que nos guíe. Y gracias a Dios, como siempre digo, hay una gran bendición. Gracias a Dios que nuestro Padre Celestial es el que produce lo que dice el apóstol Pablo, que es el querer como el hacer, para que se cumpla su voluntad. Por eso en algunos momentos usted dice, ¿qué ganas tengo de leer la Biblia? Y sale inmediatamente y busca la Biblia. O necesito orar. El Espíritu Santo también en algunos momentos le dice, por este camino no es. Te estás alejando del Señor, necesitas regresar a casa. Así que si nosotros nos hemos comprometido con el Señor, Él nos guía, Él nos guarda, Él nos toma de la mano y no nos deja perder. Y quizás nos preguntemos, ¿cómo se podrá lograr esto? ¿Cómo es que nosotros podemos mantenernos firmes con el Señor? ¿Cómo podemos mantener que nuestro corazón siempre le agrade a Dios, que esté completamente comprometido a Él? Si la voluntad del ser humano siempre es tratar de hacer su propia voluntad. Si el deseo del ser humano es hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Recuerden a un niño pequeño, muchos de ustedes tuvieron niños pequeños, ¿no es cierto? Y ustedes decían, no se suba ese sillón, se va a caer. Y el niño, no se suba ese sillón, se va a caer. Y al final se subía al sillón, se caía y empezaba a llorar porque se golpeó, ¿verdad? Siempre desde pequeños tratamos de hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos pide o lo que la autoridad nos requiere.
Y cuando somos adolescentes también, decimos, ya, mi papá vive el siglo pasado, yo sé todo. Cuando llega la juventud adulta, igual, ya yo tengo mi propia meta, mi propio camino. El ser humano está tendiente a eso. Por eso necesitamos someternos a la voluntad de Dios y sea Él el que nos guía. Porque como he dicho en muchas ocasiones, si nos sometemos a Él, Dios es el que nos capacita por medio de su palabra. Su Espíritu Santo trabaja en nosotros y la iglesia, a la cual la formamos cada uno de nosotros, nos fortalecemos, nos ayudamos para seguir creciendo. Esa es la manera en que la imagen de Cristo es esculpida en cada uno de nosotros, como piedras toscas, y el Señor hace una nueva imagen y esa imagen es la de Cristo. Hebreos 13:21 dice que Él, hablándose del Señor, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. ¿Y cómo nos capacita el Señor? Como lo dije anteriormente, a través de su palabra, guiados por el Espíritu Santo y en medio de la comunidad de fe. Nos edificamos juntamente con nuestros cantos, con las clases de escuela dominical, con los estudios bíblicos, con nuestro hermano cuando nos dice, aquí hay un texto para usted, estoy orando por ti. Así es como nos capacitamos unos a otros, como Dios nos capacita. Y sigue diciendo el libro de Hebreos, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre y siempre y siempre jamás. El Señor es el que nos capacita. Utiliza diferentes medios, sí, pero Él es el que nos capacita. Y Pablo sigue escribiendo ahí en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Maravillosa escritura. Usted en sus boletines yo le hice un resumen de lo que estamos hablando hoy, que espero cuando usted regrese a su casa pueda estudiarlo, pueda leerlo, y si no, usted puede ir a RCC Sermon, si usted puede encontrar este sermón otra vez, o puede ver el servicio por completo. Pero la palabra del Señor dice, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Miren que dos versículos bíblicos que nos muestran todo el mapa para que nosotros podamos crecer, para mantenernos fieles al Señor y para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Y cuando eso sucede, empezamos a dar frutos, buenos frutos, de buenas obras. Pero aquí debo de hacer énfasis, igual que hice el énfasis la semana anterior. Nosotros no hacemos buenas obras para ganarnos el cielo o para estar cerca del Señor. Nosotros obramos bien porque el Señor ya está con nosotros. Y entonces queremos honrarlo con nuestro actuar, con nuestra manera de vivir. Así que es por eso que Pablo enfatiza que como cristianos debemos de vivir de una manera íntegra, no con un corazón dividido, sino íntegramente, lo cual significa vivir de una manera tal que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Podemos caminar con nuestra frente en alto. Pueden revisarnos que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Eso es vivir de una manera íntegra. Que nuestras obras siempre van a ser buenas, que nuestro trato con los demás siempre va a ser justo, de respeto. Eso es vivir de una manera íntegra que alaba al Señor y agrada a Dios. Así que nuestra vida debe de agradar a Dios por medio de los frutos de nuestras obras, que nacen de un corazón, no un corazón enfermo, ni un corazón egoísta que quiere que toda la alabanza vaya para ellos, los flashes, ay, no dijeron mi nombre. No un corazón así, sino de uno que quiere agradar a Dios, aunque nadie sepa qué es lo que está haciendo, aunque nadie le diga gracias, aunque nadie le dé el aplauso, sabe que Dios está observando y sabe que cada obra que él hace es para agradar a Dios y no para agradar a las personas. Usted tiene Colosenses 3:23 también en una hojita que puse hoy en su boletín sobre los trabajos que hay que hacer en la iglesia y que usted puede ser voluntario para hacerlo. Dice, todo lo hacemos para agradar a Dios y no como para los hombres.
Y todo trabajo en el Señor no es en vano. Así que también el apóstol Pablo nos menciona que para lograr esto debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Y el tipo de conocimiento al que se refiere Pablo es el conocimiento relacional. No solamente de conocer versículos bíblicos, aprendernos de memoria, sino conocerlo personalmente. Algunas personas que usted conoce de vista, ¿no es cierto? Oh, yo sé que ese es el maestro de mi hijo, pero no sabe más de eso. Le conocería más si entra en una relación más formal. Tal vez conocería el nombre, cuántos hijos tiene y cosas de la vida que solamente con una relación íntima se puede conocer. El Salmo 73, y voy a parafrasear en esto, Asa, que fue el que lo escribió, él decía, estoy en un conflicto, porque los que no quieren seguir al Señor prosperan. Si estuviéramos en el siglo XXI, quizás él diría, el vendedor de droga que está en la esquina se está haciendo multimillonario, todos los días blasfema contra Dios y le va muy bien. Y yo que soy cristiano, que voy a la iglesia, que ofrendo, que diezmo, cada día estoy más quebrado y no veo ninguna bendición para mí. ¿Por qué? Y le empezó a reclamar al Señor eso. Y entonces al final del Salmo 73 dice, hasta que entré en la intimidad con mi Señor me di cuenta cuál era el fin de todas las cosas. Es que ya supo cuál era el final de estas personas. Tienen un gozo pasajero, una fama efímera que va a la destrucción. Pero el que permanece fiel al Señor, Dios le va a bendecir, le va a conocer, tiene una relación con Él. Así que también el apóstol Pablo nos menciona que para lograr esto debemos crecer en ese conocimiento del Señor, ese conocimiento de Él como Padre, no solamente como un Dios allá en alguna galaxia sideral, sino como un Padre amoroso que cuida y protege a sus hijos y a sus hijas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el propósito de Dios, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos esto en práctica. Que obremos bien, que hagamos el bien a nuestro vecino, a nuestro hermano, incluso hasta aquellos que se consideran nuestros enemigos. Y Hebreos 10:36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. No antes, sino que dice, después de haber cumplido con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que permanezcamos fieles a Él, que seamos obedientes al Padre. Y si hacemos esto, entonces recibiremos esas bendiciones que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y la imagen de Cristo va a ser formada en cada creyente. Perseverar en Cristo significa vivir en comunión constante con Jesús, con el Señor, con el Espíritu Santo. Y no es una relación intermitente de un día sí y mañana no, sino que es una relación constante de todos los días y permanente. Y este tipo de relación que nosotros tenemos con Dios, en lugar de perjudicarnos, nos beneficia porque recibimos las bendiciones de Dios como la paz, la fortaleza, el gozo en momentos difíciles, pero también recibimos esa bendición de que Dios nos capacita para llevar fruto y poder decir que llevamos una vida que refleja las enseñanzas y el carácter de Cristo. Y así entonces nos permite recibir otra bendición especial. Una bendición hermosa que es la de la oración contestada. Dios contesta nuestras oraciones y entonces podemos experimentar esa vida que Jesús prometió. Una vida abundante que solo en Cristo Jesús la podemos encontrar. Así que entendemos que hacer la voluntad de Dios muchas veces no es fácil. No es fácil. Pero cuando las cosas fáciles son buenas, cuando las cosas fáciles son duraderas, aquellas que requieren nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación, esas son las que perduran.
Porque recuerde que tenemos también un enemigo real, no es imaginario, es real. Satanás está dispuesto a hacer todo lo posible para que nosotros fallemos en nuestra tarea de caminar con Cristo. Recordemos que tenemos ese enemigo que se llama diablo, Satanás, la serpiente antigua. No es una mitología, no es un cuento. Existe y trabaja todos los días tratando de que usted falle, de que su fe fallezca, de que usted se rinda y tire la toalla. Esa es su tarea. Pero recuerde que tenemos uno más fuerte que él, que ese es el Señor. Recuerden que si el Señor está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién podrá contra nosotros? 1 Pedro 5, 8 y 9 dice así: practiquen el dominio propio. Eso es decir sí cuando hay que decir sí y decir no cuando tenemos que decir no. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, observen esas trampas que el enemigo pone. Su enemigo el diablo, y estas son palabras de la Biblia, su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, peleen. No es fácil, hay que resistir, hay que trabajar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan las mismas clases de sufrimiento. No solamente usted está sufriendo. No solamente usted pasa por esos momentos difíciles en la vida, otras personas también, que son creyentes, pero que no claudican en su fe y siguen firmes, sabiendo que Dios cuida de nosotros, que Dios está a nuestro lado. Así que nuestra respuesta a estos ataques del enemigo siempre deberían ser permanecer firmes en nuestra fe, confiando siempre en el poder de Dios, y que Dios está velando y cuidando por nosotros. Yo estoy seguro que usted cuida bien de sus hijos, ¿no es cierto? Y si es necesario, hasta su vida daría por ellos. Si tiene que darle un órgano de su cuerpo, se lo da sin tristar. ¿Cuánto más Dios hace por nosotros, sus hijos? Así que, por tanto, sigamos permitiéndole a Dios formar esa imagen de Cristo en nosotros. Adoptemos el ejemplo de Jesús, de la vida de Él. Él nos dejó ese ejemplo para que nosotros disfrutemos de la vida plena que Jesús mismo nos ofreció. Dice que aquel que está en Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso simboliza una vida plena, una vida llena de satisfacción, una vida que queremos vivir. Y eso se logra solamente si la imagen de Cristo está formada en nosotros. Permanezcamos en nuestra fe, obedezcamos al Señor y hagamos el bien. Si hacemos esas tres cosas, estamos siendo imitadores de Cristo y Él está con nosotros y en nosotros. Amén. Vamos a orar.